El tema que vamos a mirar esta noche, hermanos y amigos, está segundo, en segundo de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Aquí hay una historia. Y más que todo una historia, cuando hablamos de historia es porque algo ocurrió, no es algo ficticio, no es ficción, no es una novela, fue que ocurrió. Y quiero referirme a este episodio en la historia del pueblo de Israel, porque aquí ocurrió algo importante que nosotros de pronto no le ponemos como mucho cuidado. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Permítame orar en el nombre del Señor por todos aquellos que estén en línea y los que vayan a mirar esta enseñanza o a escucharla por medio de de esta red social, esta transmisión. Señor Jesús de Nazaret, invocamos tu nombre, Señor, junto con mis hermanos que me están observando, me están escuchando. Te ruego, Señor, que toques el corazón, que abras el corazón, porque tú eres el que abres el corazón, según Hechos capítulo 16. Tú eres el que abres el corazón de las personas para estar atentos. Señor de la gloria, te ruego que me uses por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, dice la palabra del Señor, segundo de Samuel capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey. Más, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaan, a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Oído con esta historia que aquí va a suceder algo. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado el pueblo y le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en su tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy.
caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Escuche bien esa cifra. Murieron por una peste. 70,000 hombres murieron. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar de Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que la mortandad del pueblo, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, que le escuche Dios. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Cesó la plaga. Noten ustedes, aquí hay algo que quiero compartirles. Las pandemias mundiales graves, más graves, han sido 10. Encabezadas por un virus que data de miles de años antes de Cristo. Esa pandemia o ese virus mató alrededor de 300 millones de personas hasta el año 1796. Miles años antes de Cristo. Eso fue nada más que la viruela. La viruela mató alrededor de 300 millones de personas en ese lapso de tiempo, desde miles de años antes de Cristo, desde los fenicios hasta los tiempos del siglo XVIII en Inglaterra, cuando se levantó un hombre, Edward Jenner, y Dios usó ese científico para elaborar la vacuna contra la viruela. Por eso se dice que Edward Jenner ha salvado más hombres que cualquier otro. Porque si ese hombre, Dios no hubiera usado a ese hombre, la mortandad había sido peor. El mundo había sido devastado por la viruela. Y la viruela fue una pandemia terrible que, reitero, mató 300 millones. En segundo lugar está el sarampión. El sarampión mató aproximadamente 200 millones de seres humanos. 200 millones desde que apareció. Pero hubo una pandemia peor que esa, porque si la comparamos con el tiempo, con los muertos y con el lapso de tiempo en que murieron esas personas, es peor que la viruela y el sarampión. Esa pandemia se regó en el mundo desde 1918 a 1920 y fue la famosa gripe española. Esa gripe española se calcula que mató de 50 a 100 millones de personas en 2 años.
El sarampión mató muchas personas se necesitó décadas. La viruela mató 300 millones de personas en muchos años. Pero es que la gripe española mató alrededor de 100 millones de personas de 1918 a 1920, agravado por la Primera Guerra Mundial. De ahí no había la capacidad para transmitir, por ejemplo, como hoy en Internet, avisos, advertencias, medidas de precaución para que la gente se encerrara. No, en ese entonces no había Internet y el mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y había mucha pobreza, el mundo estaba devastado, no habían todos los medios económicos para responder, la ciencia tampoco, y por eso hubo esa cantidad de muertos. Casi 100 millones de personas de 1918 a 1920 por la gripe española. Eso algo, o sea que las pandemias no han sido realmente nuevas. Todo esto ha ocurrido. La viruela, reitero, el sarampión, la gripe española, la gripe de Hong Kong, el ébola, esa cantidad de virus que se ha desatado a nivel mundial y han matado millones de personas. Lo que está ocurriendo ahora tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Hubo una declaración del Señor Jesús en Juan 10:10 que dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, dijo Jesús, pero yo he venido para que tengan vida. Amén. Y para que la tengan en abundancia. Amén, amén. Los científicos dicen, los evangélicos, los cristianos atribuyen todo esto a demonios. Todo esto lo ponen, espiritualizan todo esto. Esto no son demonios, eso es un virus. Sí es. Eso, como ocurrió con otras bacterias que asesinaron a mucha gente. Esto es una bacteria, esto es un virus, esto no son demonios. Quiero decirle, mi querido amigo, que el enemigo, Satanás, mata el ser humano por medio de esas bacterias y esos virus. David, volviendo al caso que nos ocupa de 2 de Samuel 24, David cometió un pecado delante de Dios. Y por ese pecado de David, de un solo hombre, la ira de Dios se encendió sobre Israel. Y vino la peste que mató 70,000 personas. Y si Dios no hubiera detenido a ese ángel, todo Israel hubiera sido devastado. El problema es que la gente le atribuye injusticias a Dios. Bueno, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué se mueren niños? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay asesinatos? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay terremotos? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay maremotos? ¿Por qué hay tsunamis? Le atribuyen, le imputan culpabilidad a Dios de las desgracias del ser humano. Y quiero decirle una cosa, Dios no tiene la culpa. Dios ha sido siempre misericordioso y bueno. Amén. Es el hombre, el mismo hombre, con su idolatría, con su pecado, con su perversión, que se aleja de Dios y le da la oportunidad a los demonios. Porque si usted quiere morirse rápido, viva en el pecado. Haga la perversión, haga la maldad y verá que los demonios toman fuerza y no tienes antídoto contra eso. El demonio usa toda esa cantidad de pestes para matar al ser humano. Pero aquí quiero darte un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Así como el Señor usó a Edward Jenner en 1796 y usó a otros científicos que fueron descubriendo esas vacunas efectivas para erradicar esas pestes, también Dios puede usar un chino, un alemán, un francés o a un colombiano como usó a Manuel Elkin Patarroyo para descubrir la vacuna contra la malaria. Y millones de personas se han salvado de la muerte, del dengue, de estas infecciones, de este mosquito para poder vivir hoy en día. Dios usó a esos hombres. La gente entonces ignora que el poder de Dios se trasluce
en todas las áreas de la sociedad. Dios actúa. Si tú crees que Dios está dormido, estás equivocado. Con todo respeto te lo digo. Dios está, Él no duerme. La Biblia dice en el Salmo 23 que Jehová no duerme, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El problema es que la gente no quiere reconocer lo que reconoció David. David reconoció que él había pecado. David reconoció que se había equivocado. Y él mismo quiso ir a ofrecer sacrificios. Habló con el profeta y dijo, yo pago, yo pago. Y el profeta le quiso regalar el elemento para el sacrificio y David no quiso. Dijo, no, yo lo pago porque yo me equivoqué. Y yo quiero humillarme delante de Dios y pedirle perdón. Y cuando Dios vio la actitud de un hombre que reconoció su pecado, la Biblia dice que el Señor tuvo misericordia y la peste cesó. Amén. La peste cesó. El problema de la humanidad hoy es que no reconocen su pecado. No reconocen. Con todo respeto, y se lo digo sin ánimo de ofenderle, pero los mecanismos que se buscan a Dios no son los adecuados. No son los adecuados. Respeto profundamente tu creencia. Créeme lo que te lo respeto. Pero también entiendo la palabra de Dios. Y la única forma de que el hombre sea librado de toda esta cantidad de pestes y plagas es que reconozca su alejamiento de Dios. Se han permitido cosas a nivel mundial que a Dios no le agradan. La humanidad se ha pervertido a lo sumo. No voy a entrar en detalles para no ofender comunidades, que ustedes me entienden. Pero hay cosas que se están haciendo a nivel mundial, avaladas por los mismos gobernantes, avaladas por ellos, que han ofendido a Dios. La ira de Dios se ha desatado. Pero eso no nos da derecho a nosotros los cristianos a ser crueles con la humanidad. No, Dios es Dios de misericordia. He visto preocupado en las redes sociales gente diciendo, vea, nosotros somos cristianos, somos santos y no pasa nada. Eso les pasa a la humanidad por perversos, por malos, por una cantidad de cosas. O sea, como justificando que todos los muertos de hoy en día de Italia, de España, de China y todos los que están muriendo en Estados Unidos y en nuestras Américas, que eso es causa de la perversión y que ojalá que se mueran. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque Dios es Dios de misericordia. La Biblia dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Y le voy a mencionar algo más para todos mis amados hermanos que los amo tanto, para que no caigamos ojalá que Dios nos guarde de ser crueles. Porque la Biblia, te voy a mencionar o a nombrar dos pasajes que está primero. El primero está en Marcos, el capítulo 7 de Marcos. Allí ocurrió algo. Y quiero decirte desde el verso 24, a narrarte una cosa. Levantándose de allí se fue, o sea, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le dijo a ella, perrilla. Y mire, respondiendo ella le dijo, sí señor, mire qué humildad. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Cómo es posible que hoy en día haya cristianos diciendo que se mueran los inconversos, que se mueran los que no son cristianos, que los infecte más el coronavirus, porque ellos son... ¿Cómo se le ocurre hacer eso? La palabra del Señor registra que el mismo Jesús sanó a una extranjera que no era del pueblo de Israel.
No era el del pueblo de Israel. Y el Señor le sanó su hija. Hizo una obra en su hija. Y el Señor no se puso, no es de mi nación, no la sano. Así, hoy en día te quiero decir que el Señor hace llover sobre justos e injustos. Y Él no quiere que nosotros seamos crueles, que se mueran los que no son cristianos. Cuidado con eso. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios como debemos ponernos, hay una iglesia que sabe clamar a Dios. Amén. Hay una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, la unción del Espíritu Santo. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos encerrados simplemente mirándonos la cara los unos a los otros, mientras que la gente, el enemigo, acaba con ese virus, con el mundo. No podemos hacer eso. Hay una iglesia en esta tierra que sabe clamar a Dios. Amén, amén. Hay una iglesia en esta tierra que tenemos la unción del Espíritu Santo y sobre todo algo, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese virus, si la iglesia se une a nivel mundial, no solamente a nivel de Colombia. Mire, el consistorio anciano nos ha convocado el próximo 5 de abril, el domingo. Vamos a estar todos en ayuno y en oración, clamando al Señor, el que puede detener ese virus. Y los científicos dicen que en un año apenas empiezan a descubrir el antídoto o la vacuna para ese virus. Yo te quiero decir en el nombre del Señor que si nos unimos la iglesia al Señor a nivel mundial, el mismo domingo, Dios responde y acaba con ese virus. Amén, amén. En el nombre del Señor Jesucristo, porque hay poder en el nombre de Jesús. No podemos, nosotros no predicamos un evangelio plástico, sintético. Nosotros predicamos un evangelio de poder, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Gloria a Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero dice, y también al griego. El evangelio es para todo el mundo. El poder de Dios no es solamente para sanar a los evangélicos o a los cristianos. El poder de Dios sana a un católico, sana a un musulmán, sana a un ateo. Dios tiene misericordia. La Biblia dice que su misericordia es grande. Y dice que con amor eterno le dice a su pueblo, te he amado. Por tanto te prolongué mis misericordias. Dios es misericordioso. Lo único que necesita, mi amigo, es reconocer que te has equivocado. Y te aseguro que esa plaga no va a tocar tu cuerpo, ni a tu familia, ni a tus hijitos. El Señor te va a guardar. Pero reconócelo. Reconoce al Señor y a su palabra, a su sana doctrina. No te dejes engañar por sensacionalistas que aprovechan esta oportunidad para poder llevarte a un templo o a que te conviertas en una secta. No lo hagas. Cree solo en Jesucristo el Señor. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia pentecostal unida de Colombia, no es una secta. La iglesia pentecostal unida de Colombia es parte de la iglesia del Señor en el mundo. Amén, amén. Y te aseguro que con nosotros está el Señor. Y por último, te voy a leer Mateo capítulo 8. En Mateo capítulo 8 sucedió algo parecido. Dice la palabra del Señor, el verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho.
y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Era israelita? ¿Era judío? ¿Era un centurión? ¿Era un italiano? De los mismos que después lo crucificarían. ¿Y qué hizo el Señor? Le sanó su siervo. Si la iglesia se une ahora en oración, tenemos un sentimiento, como dice la palabra del Señor, que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Nuestros dirigentes, mire, la alcaldesa de aquí de Bogotá ha declarado que es posible que nos vamos a 3 meses. Ella está proponiendo 3 meses más de encierro. Y hoy vi un video de un hombre humilde de la Virginia, Caldas, donde él dice ahí que se está muriendo de hambre, muestra la nevera vacía, y solamente con un cuarto de panela y un limón para hacer una limonada y sentarse y esperar mañana a conseguir otro pedacito de panela para poder sobrevivir, porque no tiene dónde. Y él decía, ¿dónde están los carretilleros? ¿Qué van a hacer los carretilleros? Los areneros, los que venden, los recicladores, la gente que vende empanaditas en los locales, la gente que vende minutos. ¿Dónde está esa gente? Esa gente no tiene los mismos recursos que tienen otros, que dicen tranquilamente, aquí no podemos aguantar, nuestras provisiones aguantan hasta 1 año, no hay problema. Pero hay otros que están en serio peligro de aguantar hambre y con dificultades. Todo esto lo hace el enemigo. Todo esto lo destruye Satanás por medio de ese virus. Pero yo te quiero decir en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los dirigentes, hasta el mismo presidente de Colombia debe estar confundido, preocupado por sus habitantes de su país. Trump en Estados Unidos, preocupado, todos los gobernantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El de México que dijo que tranquilo salieran a las calles, ahora el de México está diciendo, por favor, métanse a las casas. Ahora ya están reaccionando diferente. El asunto, si nosotros no ponemos cuidado a esto, y no solamente, y no me estoy refiriendo a descubrir la vacuna, sino que la iglesia se ponga de rodillas, le clame a Dios con seguridad y con fe y con misericordia por lo que están padeciendo. Si nosotros no hacemos eso, Satanás acaba con esto. Pero el diablo no va a poder. Ese virus no va a poder acabarnos, porque así como se erradicaron esas otras pandemias, la viruela ya no existe. El sarampión, todavía no se ha encontrado la cura total del sarampión, pero está controlado. Y otros virus, todos esos virus, Satanás ha puesto todo eso para acabar con la humanidad y no ha podido. Y esta vez tampoco va a poder, porque hay un pueblo que sabe clamar a Dios. Tenemos el poder del nombre de Jesús en nuestras vidas. Tengamos misericordia, que nosotros ya nos convertimos al Señor y tenemos una Biblia, no solamente aquí abrazada al regazo, sino que la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor ha hecho una obra maravillosa en mi casa. El Señor sanó a mi esposa de un cáncer cuando la habían desahuciado hace casi 20 años. Y el Señor la sanó, impuse las manos sobre ella y el Señor sanó ese cáncer que creo que es más grave que un virus. Y el Señor la sanó. Y así muchos hermanos le pueden dar testimonio como Dios sana. Y el Señor acaba con las pestes. Así que anímate. Vamos a unirnos toda la iglesia en oración, porque nosotros tenemos el verdadero antídoto. Amén. La vacuna real contra el virus y contra las plagas es la sangre de Jesucristo. Amén. El nombre de Jesús en tu vida. Porque él lo prometió el Salmo 91. No tocará plaga tu morada, dice la palabra de Dios. Y dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Nosotros no podemos estar exentos de este problema. Somos evangélicos, sea que se mueran nosotros. No podemos hacer eso. Dios no ha actuado así. Dios tiene misericordia y anímate, vamos a estar en ayuno, a unirnos con el consistorio, con los directivos, con todos los hermanos a nivel nacional. Es el 5 de abril, a clamar al Señor para que el Señor Jesucristo reprenda todas esas pestes y todos esos niños. Hay niños aguantando hambre ya. Todos esos niños puedan salir de nuevo a jugar en los parques. Y tú te disfrutes tu trabajo y le lleves tu provisión a tu familia. Dios va a hacer eso. Anímate en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.